Buenos días, hoy día les voy a hablar sobre la definición de conceptos. La habilidad de organizar una variedad de características, objetos, sucesos o individuos es un aspecto muy importante, si es que no vital, del pensamiento humano. Esta habilidad nos hace capaces de ordenar, generalizar y formular reglas generales, y es lo que llamamos creación de conceptos. Un concepto bien definido se puede reconocer cuando las características que definen este objeto están bien definidas. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos un objeto a la derecha arriba. ¿Cómo lo podemos definir? Que es de cuero, tiene hojas de papel, es relativamente pequeño y sirve para escribir o tomar apuntes. Dadas todas estas características, podemos concluir que se trata de una agenda. Las características para definir algo deben ser distintas, pero unidas por una regla o relación entre sí. Por otro lado, los conceptos mal definidos son aquellos en los cuales las características que los definen se superponen con los de otro concepto, por lo que se nos hace difícil distinguir entre ellos. Por ejemplo, se nos hace muy difícil diferenciar entre una revista y un libro sin mencionar el concepto en sí. Es difícil que definamos un libro distinto de una revista. Bien, ahora la tipicidad en la definición de conceptos hace alusión a lo típico que es cierto objeto de acuerdo a un concepto asociado. Por ejemplo, si a nosotros nos ponen el concepto de ave en una pizarra, lo primero que asociamos son los pájaros más típicos, un picaflor, un queltehue. En cambio, nos vamos a demorar más en asociar, por ejemplo, un pingüino a la categoría de aves, porque no es tan típico. Las categorías de nivel básico son categorías bajo las cuales dividimos automáticamente los conceptos. Por ejemplo, el objeto que está entre los audífonos y el reloj. Son unos anteojos. Lo primero que decimos para definirlo es anteojos, pero también entra en el concepto de accesorio y de anteojos para leer. Las categorías de nivel básico son en el fondo las que utilizamos más a menudo en la vida cotidiana. Es más probable que definamos el objeto como anteojo que como accesorio, a pesar de que el concepto de accesorio es mucho más general. Ahora pasamos a la resolución de problemas. Como dije anteriormente, los conceptos nos permiten ordenar nuestro mundo. Por lo tanto, nos son muy útiles al momento de resolver un problema. Por ejemplo, nos queremos movilizar entre Santiago y Puerto Montt. Algo que nos permite solucionar este problema es el automóvil. Ahora, la resolución de problemas puede darse de distintas formas. Rutinaria, que es una forma de resolver los problemas bajo conceptos que ya conocemos. O creativa, que es inventar una nueva solución. Bueno, existen diferentes teorías sobre la resolución de problemas. La teoría del aprendizaje, que está asociada a los experimentos que vimos en la unidad anterior de Pavlov, Watson y Thorndike, plantea que los problemas son resueltos a través del proceso, en el fondo, ensayo y error. Hay un experimento, que es el experimento de Pavlov, que muestra muy bien esta teoría, y es el experimento del gato, en el cual este animal aprende a tirar la cuerda para salir de la celda, pero él aprende esta solución únicamente porque se le ofrece una recompensa. Y realmente no discierne o no hace el proceso de discernimiento
que le permita entender que al tirar de la cuerda él va a salir de la jaula. Otra teoría es la teoría de la Gestalt, que plantea el discernimiento como la principal forma de resolver problemas. El ejemplo más claro de esta teoría es el experimento de Wolfgang Kohler. En este experimento se pone a un chimpancé llamado Sultán dentro de una jaula y se le entregan 2 palos. A la vez se colocan plátanos o bananas afuera de la jaula a una distancia que no es accesible para él por sus medios. El chimpancé intenta alcanzar los plátanos, pero no lo logra. Luego se le entregan unos palos, 2 palos. Al recibir los palos, Sultán intenta de nuevo alcanzar las bananas. Y aún así no lo logra. Como él tiene hambre y quiere resolver el problema, crea una nueva solución y une los 2 palos. Y así logra alcanzar la comida. Este es un ejemplo de discernimiento. Al no encontrar una solución inmediata, inventa una solución nueva para poder saciar su hambre. Según los psicólogos de la Gestalt, en el fondo el mayor problema en la resolución de problemas a través del discernimiento es la fijeza funcional, que es, en otras palabras, el exceso de confianza en los antiguos métodos para hacer cosas. Y por lo tanto, esta excesiva confianza no nos permite pensar en nuevas posibilidades. Existe otra teoría que es la del procesamiento de información. Y según esta teoría, la resolución de problemas es un proceso extremadamente complejo que incluye múltiples procesos, tales como registrar y analizar la información, recuperar de la memoria todo el material que tengamos nosotros y que tenga relación con el problema que estamos intentando solucionar, y por último, utilizar todo esto, lo anterior, para salir con una solución determinada. Ahora les voy a explicar las fases de la resolución de problemas. Primero, tal como sale acá en la diapositiva, es la preparación. La preparación es eso, básicamente entender cuál es nuestro problema. Luego viene la producción, que es un poco más complejo, y necesito que pongan atención. En este proceso, bueno, se producen posibles soluciones, tal como lo dice la palabra, pero tiene la producción dentro de una resolución de un problema, tiene estrategias. La primera es la estrategia del algoritmo. Esta estrategia agota todas las posibles soluciones hasta dar con la correcta. No se utiliza mucho, primero porque en muchos de los problemas no existe una posibilidad de desarrollar el algoritmo, y además porque es demasiado complejo y largo. La otra estrategia es el heurístico, que es una estrategia que nos lleva a una solución rápida y simple o a ninguna solución en lo absoluto. Y por último tenemos la evaluación. En este proceso terminamos de definir si nuestra solución es buena, porque hay que recordar que hay problemas cuya solución es única, sí, pero hay muchos que tienen varias soluciones, como por ejemplo las preguntas de alternativa. Muchas veces nos hemos encontrado con preguntas de alternativa y entre las alternativas encontramos varias soluciones correctas. Y por eso debemos decidir cuál es la más correcta. Bueno, aquí estamos utilizando la fase de evaluación. Ahora les voy a hablar sobre los procesos intelectuales que se utilizan en la resolución de problemas. Para explicar este tema, les voy a poner un ejemplo. 2 jugadores de ajedrez juegan 5 partidos de ajedrez
y al final de estas 5 partidas, ambos han ganado la misma cantidad de veces. ¿Cómo es posible? Si en el ajedrez no se puede empatar. Este tipo de problemas se resuelve a través del discernimiento y no en función del conocimiento anterior. Es decir, tenemos que encontrar una solución creativa, no en base a la información que conocemos anteriormente al problema. Estudiando la forma de resolver estos problemas es donde aparecen 3 procesos intelectuales: la codificación selectiva, la combinación selectiva y la comparación selectiva. El primer proceso, es decir, la codificación selectiva, consiste en descubrir qué cosas son relevantes y separar las cosas relevantes de aquellas que no lo son. El segundo proceso, o combinación selectiva, consiste en combinar distintas informaciones que no necesariamente tengan una relación obvia entre ellas. Y por último, la comparación selectiva es la capacidad de encontrar relaciones poco obvias entre la información nueva y la antigua, para así crear una solución al problema. Bueno, y de esta forma, aplicando estos 3 procesos intelectuales, es que podemos encontrar la solución al problema anterior, que es tan básica como que no estaban jugando uno contra el otro, sino que estaban jugando en partidas distintas. Así, la resolución de problemas por discernimiento está muy asociada a altos niveles de creatividad y por lo tanto muy comúnmente se da en personas con un coeficiente intelectual más elevado, porque son capaces de encontrar nuevos métodos para resolver estos problemas.